Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Aquí haciendo algunos ajustes sobre cuestiones técnicas, pero estamos de regreso con el tema elegido por la mayoría de los votos de ustedes, las obligaciones del ejido o de la comunidad, tanto indígena o no indígena. La plática aplica para ambos. Al referirme a obligaciones, también mencionaré, de hecho de manera conjunta, algunos deberes que casi van de la mano con las obligaciones. Algunos deberes o obligaciones son de menor importancia, otros de mayor. La mayoría sí genera alguna responsabilidad, puede ser una responsabilidad sencilla o puede ser una condena por parte de alguna autoridad. Las obligaciones que mencionaré no están recopiladas en la ley como tal. No las encuentras en algún manual de manera conjunta o concentradas. No están todas las que voy a mencionar. Las que voy a mencionar no son todas, pero sí de las más importantes, de las más recurrentes. Bien, partamos del principio de que un ejido o comunidad son personas morales, con patrimonio propio, con una forma de organizarse al interior de manera autónoma y el ejido como tal está integrado por su asamblea y por sus representantes, o por ambos. Representante me refiero a su comisariado ejidal. De modo que el ejido incluso sí puede demandar a uno de sus integrantes, de sus ejidatarios, cuando éste no cumple sus obligaciones. Y cualquier ejidatario también puede demandar respecto a sus obligaciones al propio ejido. A veces sucede que es la asamblea la que no funciona correctamente y el comisariado ejidal a cargo trata, en la medida de lo posible, que las cosas funcionen por parte del ejido como persona moral, a pesar de que la asamblea no funcione como tal. O, por desgracia, en ocasiones, los integrantes del comisariado se aprovechan del mal funcionamiento de la asamblea. Y al hablar de estos temas introductorios, estoy poniendo en contexto de la importancia, pues, de las obligaciones, conocer las obligaciones que tiene el ejido como persona moral, más allá del actuar de sus representantes legales y directivos, que son el comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales o el consejo de vigilancia. O bien, como ya lo señalé, un ejidatario no individual puede exigir, puede demandar que el ejido como persona moral, su ejido como persona moral, cumpla, pues se apega a sus obligaciones, a sus deberes. Muy bien, clasifiqué las obligaciones en dos grupos. El primero son las que se dan al interior del ejido. Recordemos que el ejido como persona moral está conformado por una asamblea y la asamblea tiene la facultad de tratar, exponer, discutir, debatir y someter a votación cuestiones, pues, propias del ejido. Y es aquí donde entran de las primeras obligaciones que tiene el ejido. Me referiré a ejido y ya aclaré que también invariablemente abarco a la comunidad indígena y comunidad no indígena. Pues bien, el ejido tiene la obligación de llevar un control de sus tierras. Y por control de sus tierras me refiero a que si autorizó el dominio pleno en su zona parcelada, que esté al tanto qué parcelas ya no pertenecen legalmente al ejido porque adquirieron el dominio pleno. O si tenían en posesión tierras achuradas, es decir, que en procede se las midieron al ejido sin acreditar la propiedad de dichas tierras, pues también que lleve ese inventario, digamos. Si una parte de su tierra de uso común fue expropiada, afectada por un derecho de vía, por un derecho de paso, o fue aportada a una sociedad, también debe de llevar el control de sus tierras. Es una obligación. Porque a veces nos exponen como abogados casos donde
ni los propios integrantes del ejido, sus representantes, saben el estatus legal de una fracción de tierra que entró en conflicto. Esa es su importancia. Otra obligación del ejido es llevar el registro actualizado del padrón de sus integrantes. Y podrían estar clasificados en ejidatarias, ejidatarios, los posesionarios y los avecindados. Tener 3 listas respecto a esos 3 calidad o derechos que pueden estar reconocidos por parte del ejido. También el ejido debe de llevar su documentación administrativa, su documentación interna, como lo son las actas de asamblea, de formalidad simple, formalidades especiales, los libros internos, los libros de actas, los contratos, deben de tener un archivo, una gaveta y tenerlos ahí guardados en nombre del ejido. Insisto mucho, ¿a quién le van a echar la papa caliente? Que si esa es obligación del comisariado, que si el del consejo de vigilancia, que si del líder moral que nunca falta en un ejido, que si de la asamblea en general, independientemente de quién tenga la mayor responsabilidad, se debe de asegurar que el ejido como persona moral tenga sus papeles en regla, tenga sus papeles ordenados, tenga sus documentos archivados. También recordemos que el ejido como persona moral está sujeto a cuestiones contables, cuestiones fiscales, por lo tanto, sus finanzas deben de estar organizadas, deben de estar lo suficientemente claras, lo suficientemente actualizadas. Son obligaciones que tiene el ejido y no las vas a encontrar de manera literal en la ley. Lo fui aprendiendo, su servidor, en la marcha en medio de tantos juicios donde estaban involucrados los ejidos como persona moral. También es su deber, más que deber, es una obligación del ejido que sus representantes legal, comisariado ejidal, consejo de vigilancia y cualquier comité que sea necesario de acuerdo a las necesidades de cada ejido, tengan sus cargos vigentes. Como decimos en los tribunales cuando litigamos, no puede haber un ejido sin cabeza, no puede haber un ejido sin representación legal, es decir, sin consejo de vigilancia, sin comisariado vigente. Entendemos que hay ocasiones como la pandemia que impide la celebración de una asamblea de elección para elegir al nuevo órgano. Esa es la excepción. Pero por regla general, todo ejido debe tener su comisariado con cargos vigentes. Es una obligación porque insisto, el ejido tiene obligaciones hacia el exterior y en un rato más voy a hablar de ellas. Y para que cualquier autoridad, cualquier dependencia pública acepte que un ejido está interviniendo en una solicitud, en una petición, en un trámite, en una contestación de demanda, su representante debe tener pues su cargo vigente. Y a veces pasa, insisto en este punto, que por indesidia, por falta de participación, por falta de conciencia social, algunos ejidos se les vence al comisariado y nadie se ocupa ni preocupa por elegir al nuevo órgano, a los nuevos integrantes mediante el proceso que ya sabemos de elección. Aquí también voy a mencionar un punto importantísimo que la ley omitió, el sello del ejido. La ley no menciona el sello del ejido. El sello del ejido es el equivalente a la firma del ejido como persona moral. El sello del ejido. Debe tener su sello, debe usarlo con responsabilidad, porque a veces pasa que un comisariado trae el sello oficial, el sello que siempre se ha usado, pierde la elección su grupo, es decir, el comisariado cumple sus 3 años, pero ahí por cuestión política, económica, de familia, están divididos en 2 grandes grupos. Pierde la siguiente elección el grupo que tenía el poder, por así ya decirlo, y no quieren entregar los documentos y no quieren entregar el sello. Entonces el nuevo comisariado va y hace un nuevo sello. Aunque lo haga parecido, no va a salir igual. Ahí ya hay una responsabilidad. ¿Para quién? Para los salientes, para los entrantes, pero un ejido no puede tener 2 sellos. Y el sello, la importancia, insisto, equivale como a la firma, como la firma que tú tienes en tu credencial de votar. Así elegido como persona moral, su firma es el sello. Esa es la importancia. También
Todo ejido tiene la obligación de tener fondos financieros, de tener una fuente que asegure el financiamiento del ejido para atender mínimo sus obligaciones. Por ejemplo, que si el ejido es demandado o se ve en la necesidad de demandar, luego el comisariado le anda batallando porque no tiene dinero para las diligencias, para las vueltas a los tribunales, a la Procuraduría Agraria. Entonces es la importante obligación que tiene el ejido de tener fondos suficientes para atender esta clase de vueltas o pagar, de hecho, los servicios de asesoría, los servicios profesionales de una abogada, los servicios profesionales de un perito. El ejido tiene esa obligación, ese deber de disponer de esos fondos para ese tipo de vueltas. O mínimo para ir a sacar copias del RAN, copias de algún archivo público, copias de planos, debe de tener dinero el ejido. El ejido, de acuerdo a su giro, a su naturaleza, a su actividad, de preferencia debe tener un medio de transporte propio, un automóvil, una camioneta. O ya por lo menos tener siempre dinero seguro para lo que se gasta en ir a dar esas vueltas a los tribunales, a los registros agrarios, a la Procuraduría Agraria, a cualquier dependencia de gobierno, ir a buscar algún apoyo. El ejido, al interior, estamos hablando todavía de las obligaciones internas, debe ser respetuoso con sus invitados, con sus visitantes, por lo menos ser respetuosos en que sean escuchado quien solicita una audiencia con la asamblea, el que solicita un uso de la voz en la asamblea, el que solicita un ingreso a la asamblea y que desde luego lo ha justificado. ¿Saben qué? Traigo una propuesta de esta empresa minera, quiero que me escuchen. Porque a veces pasa que ciertos grupitos de poder en el ejido simplemente le prohíben, simplemente hacen lo posible para que esas personas, representantes de una empresa, no ingresen a la asamblea. ¿Y de quién es obligación? De que un grupo de empresarios quiere exponer una propuesta a la asamblea y no lo dejan. ¿Es obligación del comisariado, que es el primero que se opone? ¿Es obligación de la asamblea, que debió haber previsto eso? ¿Es obligación del consejo de vigilancia, que debe andar vigilando que el comisariado haga bien sus labores? ¿Es obligación del ejidatario, que sin un cargo se enteró de tal situación y no hace nada? Al final de cuentas es obligación del ejido, independientemente a quién le vaya a caer la papa o a quién le vaya a caer la papa caliente, por así decirlo. O cuando va también pues algún representante público de gobierno, algún funcionario público, también tal vez está interesado en expropiar, en ocupar de manera previa, en llevar algún programa que le interese, que le beneficie al ejido. En pocas palabras, pues, el ejido debe ser respetuoso con sus invitados, con sus visitantes y darles el beneficio de que puedan intervenir en la asamblea, bueno, intervenir, participar con el previo permiso y autorización, pues, de la asamblea. El ejido también como persona moral debe celebrar sus asambleas respetando la legalidad. Desde sus convocatorias, por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID, de pandemia, de que si no está autorizado por una Secretaría de Salud, alguna autoridad de salud, pues no puede existir asambleas por más urgentes que sean estas. Respetar el orden del día, el establecimiento del orden durante la constitución de la asamblea, su desahogo y su cierre. Porque finalmente el acta que se levanta se le atribuye al ejido. Porque cuando un ejidatario, como ya lo dije al principio, demanda a su propio ejido, o un tercero, un avecindado, un posicionado, demanda al ejido, o una persona externa demanda al ejido, lo que está sentado en el acta no tanto se le atribuye al comisariado en turno, no se le atribuye al consejo de vigilancia. La responsabilidad se le atribuye al ejido como persona moral. Eso siempre ténganlo en cuenta. Pues bien, ahora vamos a la categoría de las obligaciones, sobre todo que se deben de cuidar por cuestiones externas del ejido. Insisto en el punto, el ejido como persona moral tiene obligaciones al exterior de sus tierras, al exterior de su asamblea. ¿Y cuáles pueden ser estas? Por ejemplo, muy recomendable,
que el ejido tenga su papelería membretada. Membretada es de que vaya a la imprenta y le ponga ahí el nombre del ejido, le ponga ahí el sello del ejido, el logo que utiliza el ejido, si es Emiliano Zapata, que si es un pino, que si es una mazorca, así. Aparte de que se ve elegante, pero más allá de la elegancia, le da formalidad. Y de hecho también es una de las formas de ponerle candado, de que anden falsificando actas, de que anden falsificando constancias en nombre del ejido. Porque igual, pues van a ir a falsificar también el membrete, pero disminuye la posibilidad y le da mayor formalidad pues a su documentación de un ejido. El ejido tiene la obligación de asesorarse legalmente con los profesionistas correctos, sean de oficio, de la Procuraduría Agraria, sean particulares. Y llamo correcto porque si se asesoran con los abogadas incorrectas, los platos rotos, los muertitos, de todas maneras lo va a pagar el ejido. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Volvemos a la misma pregunta recurrente. ¿Al comisariado que no se fijó? ¿Al de vigilancia que no lo vigiló? ¿A la asamblea que no cuestionó bien a quién iban a asesorar? ¿O a un grupito de ejidatarios que estaba consciente de que las cosas no se estaban haciendo de la mejor forma y lo dejaron pasar? Otra vez a repartir culpas. Pero mientras tanto, el ejido como persona moral tiene que pagar los platos rotos. Esa es la importancia de que el ejido como persona moral, pues a quien le toque esa responsabilidad vaya y se asesore correctamente. Y más que un derecho, asesorarse es una obligación que lo haga correctamente. Ese es el punto. El ejido entonces como persona moral, desde luego que tiene obligaciones, tiene deberes ante cualquier autoridad, sea agraria, penal, civil, mercantil, sea alguna dependencia pública, sea incluso alguna empresa privada, sean personas físicas externas al ejido que se hicieron algún trato, algún contrato, o con una sociedad mercantil, una sociedad civil, si se asociaron, si constituyeron un giro por ahí mercantil, una actividad comercial, pues con ellos tienen obligaciones. El ejido tiene también la obligación de defender su propio patrimonio, sus tierras, sus canales de riego, sus límites, sus cambios de destino, sus aportaciones, todo eso, el ejido como persona moral debe de defenderlo. El ejido también tiene la obligación de ser un buen vecino con los colindantes de sus tierras, sea otra comunidad indígena, sea zona federal, sea una propiedad privada, sea una zona urbana ya regularizada como propiedad privada, debe de ser buen vecino el ejido. Tómalo tú como un deber. ¿Por qué? Porque luego andan queriéndose meter a tierras que no les corresponde. Luego andan invadiendo terrenos que no son suyos. Andan moviendo cercos, andan moviendo límites. Eso no es ser un buen vecino. Y como dije hace rato, pero si es el vecino, el mal portado, que anda aquel recorriendo cercos ya invadiendo tierras del ejido, pues el ejido tiene la obligación de ir a defender su patrimonio. Entonces ahí va la moneda de ambas caras. El ejido como persona moral también tiene el deber de defender a sus integrantes. Sobre todo, pues si a su integrante la SCT le quiere invadir una fracción de su parcela, si la CFE está ocupando de manera previa una parcela y el ejidatario tal vez no tenga recursos o no tenga la suficiente manera de ir a buscar asesoría correcta, pues el comisariado puede ir en su auxilio, defender a su gente. Claro, siempre y cuando el acto sobre el que van a ir a defender a sus compañeros o a su integrante del ejido no cause perjuicio a los intereses colectivos del ejido. Por ejemplo, típico, algún ejidatario tiene cercado ciertas 10 hectáreas de uso común y sobre esas hectáreas de uso común se quiere celebrar un contrato minero. Y el ejidatario dice, no, a mí esa es mi parcela, espérate, es que es uso común. Era una parcela de hecho, era un cerco nada más dentro del uso común, no era porque era una parcela. Entonces es obvio que
si la empresa minera quiere pagar y el ejidatario nada más quiere que a él le paguen porque dice que era su parcela cuando en realidad es su común, pues desde luego que ahí el ejido no tiene que defender al ejidatario porque eso va en perjuicio de los intereses colectivos, de los intereses de la mayoría. Es decir, sí va a pagar la empresa minera, pero va a pagarle a la asamblea a través del comisariado para que se reparta el dinero en nombre del ejido a todos sus integrantes. Salvo que hubiera un reglamento interno y que dijera, aunque sea uso común, pero si tienes en posesión, a ti te toca los beneficios. Pero dudo mucho que existan acuerdos mayoritarios en ese sentido. El ejido también, como persona moral, tiene la obligación de cumplir a cabalidad sus compromisos adquiridos en contratos, en convenios conciliatorios, en acuerdos de asamblea, en expedientes que iniciaron como juicio y están concluyendo en un convenio judicial. Tiene que cumplir. No se puede justificar el ejido como persona moral y decir, sí, ese convenio lo firmó el comisariado saliente y el entrante no lo reconoce. Pues no se puede justificar de esa manera. Al menos que el ejido como persona moral no haya firmado ese contrato o existan vicios del consentimiento en ese contrato, se podría negar, que exista un motivo que lo justifique. Pero mientras tanto, si las cosas se hicieron derecho, si las cosas son legales, hay que cumplirlas. Hay que ahorrarse problemas innecesarios. Si existe un impedimento para cumplirlo, pues en esos términos hay que sentarnos a platicar, a ver cómo le hacemos, dame chance, firmamos un convenio, pero no provocar un problema mayor sobre un problema menor. El ejido, a propósito de firmar y luego me hago pasar por el inocente, el ejido tiene la obligación de asesorarse legalmente para que esté consciente de firmar, antes de firmar, convenios, contratos, recibos de dinero, ya sea de un particular, ya sea de una dependencia pública, de una entidad de gobierno. Antes de recibir dinero, firmar contratos, tiene la obligación de asesorarse. Porque a veces pasa que ya se andan asesorando cuando ya se gastaron el dinero y se les hizo poquito, o ya cuando firmaron un contrato, que igual si el contrato es ilegal, pues se puede ir a demandar su nulidad, pero mientras tanto, ¿qué necesidad había de eso? ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Volvemos a lo mismo. Pues la carga la va a asumir el ejido. Entonces es obligación del ejido. Otra, el ejido tiene el deber de tomar las decisiones menos costosas para sus propios integrantes. Por ejemplo, si está un conflicto y ese conflicto sí tiene una salida legal mediante un convenio, pero nomás porque el comercial dice no, vámonos a pleito y a como nos toque y todo el peso de la ley y luego andan mal asesorados, pues el abogado gana mientras más grande y largo y grande sea el pleito, pues debe ir a consultar una segunda opinión para ver cuál es la salida menos costosa de ese conflicto en nombre del ejido, porque al final quien va a pagar es el ejido como persona moral. El ejido, cuando se mete a actividades comerciales, a actividades lucrativas, tiene la obligación de constituirse como una empresa, como una sociedad, como una asociación, como una unión de ejidos, como la figura que a ellos mejor le convenga con una previa asesoría, constituirse legalmente, pagar sus impuestos como persona moral, el ejido, la comunidad los tiene que pagar puntualmente para después evitarse otras broncas con Hacienda, que nadie quiere broncas con Hacienda. Y menos si las broncas de Hacienda terminan en embargos, pues, porque al ejido se le pueden embargar bienes, las tierras no, pero normalmente un ejido siempre tiene bienes embargables. Desde los ingresos económicos se pueden embargar, desde maquinarias, desde automóviles y cualquier otro mueble de valor comercial, de valor económico. El ejido, ojo ahí, tiene la obligación, aunque suene obvio, pero les digo por experiencia, de obedecer, de acatar las determinaciones de autoridades como el Tribunal Agrario. Desde las medidas precautorias, si el Tribunal Agrario dice, a ver, fulanito de tal que presentó una demanda acá, por medidas precautorias sí tiene derecho a entrar a sus asambleas.
Mientras son peras o manzanas, si yo resuelvo en sentencia si va a ser o no ejidatario, si a qué tiene derecho, a qué no, mientras tiene derecho a entrar a asambleas y a que se le tome en cuenta su voto, su voz, etcétera. Y si el comisario dice, no, aquí en la asamblea mando yo y por eso soy presidente y no más por mis pistolas, no, pues se va a meter en un problemón porque eso es desacato. O si la asamblea manipulada, porque también se da, hay asambleas que las manipulan, esa es la verdad de las cosas. No, pues si el líder aquí dice que no vamos a reconocer a fulano de tal, pues no lo reconocemos, y háganle como quieran. ¿Qué necesidad de que metan al ejido como persona moral en esos embrollos, en camisas de 11 varas, cuando lo sencillo es obedecer si se lo está pidiendo una autoridad? Que si estás inconforme, pues debiste haber ido a defender, debiste haber presentado un amparo. Si lo hiciste, si perdiste, pues ni hablar. No queda más que obedecer porque donde manda capitán no gobierna marinero. Y sobre todo las sentencias. Ganaste, perdiste, para bien o para mal. Tuviste tu derecho a defenderte. Lo hiciste bien, lo hiciste mal. Tomaste el abogado correcto, el incorrecto. Pues ya son cuestiones agotadas. Ya hay una sentencia, ya hay cosa juzgada, ya hay una sentencia firme y definitiva. No queda otra más que obedecer. Y a veces en ese sentido le explico a los ejidatarios, a sus asambleas, a sus dirigentes. ¿Sabes qué? Aquí no queda otra más que obedecer. Si no te quieres meter en otro problema de a gratis y costoso. De a gratis que no ganas nada y costoso por las multas u otras responsabilidades a las que te puedes hacer cargo. El ejido también tiene la obligación ante el Registro Agrario Nacional, la delegación del RAM, pues, a inscribir oportunamente sus actas de asambleas, sus contratos, sus convenios, sus padrones de ejidatarios, típico, por irresponsabilidad, por falta de responsabilidad del ejido. No actualizan su padrón de ejidatarios. Ya fallecieron, algunos renunciaron, otros se fueron, ya no regresaron, otros vendieron o enajenaron onerosamente sus derechos, lo regalaron, enajenaron gratuitamente y no actualizan su padrón. Luego viene una elección polémica, el RAN manda el padrón impreso de hace 20 años atrás, aparecen muertos, aparecen gente que ya no es ejidataria, aparecen personas que ya vendieron, etcétera, y le andan echando la culpa al mismo RAN, que el RAN es el corrupto, que el RAN hace votar a muertos. Espérate, dice claritamente la ley agraria y el reglamento interno del RAN que el RAN está a la información que le mande oportunamente cada ejido. Porque el RAN no tiene personal de ir a inspeccionar ejido por ejido, comunidad por comunidad. Ahí vamos a sentarnos a ver cuántos ejidatarios tienes, a cuántos has depurado, a cuántos ya no lo son. No, el RAN no va a hacer eso. Es obligación del ejido remitir esa información actualizada. Para cuando se pide el padrón, el ejemplo que nos ocupa, el padrón venga actualizado. Y no le den echando la culpa al RAN en este caso. Yo sé que el RAN pues no son unas palomitas, también tiene uno que otro funcionario que da de qué desear. Pero pues no le vamos a cargar todos los muertitos al RAN. Luego, mantener pues al RAN actualizado de sus cambios importantes que haga el ejido. En sus tierras, en sus contratos, etc. ¿Quién puede demandar al ejido? Cualquier ejidatario. De hecho, cualquier ejidatario, insisto, puede demandar al ejido. El comisariado no puede demandar al ejido, porque el comisariado representa al ejido. Un ejido no se puede demandar a sí mismo, pero cualquier ejidatario, cualquier ciudadano, cualquier posicionario, cualquier vecindado sí puede demandar al ejido por la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Y en casos especiales, la Procuraduría Agraria también puede demandar al ejido. Más que demandarlo, primero es un llamado a atención y agota todas las instancias y luego busca a quien presente la demanda. Son raras las veces que la Procuraduría Agraria presenta como parte actora una demanda en contra de un ejido. ¿En dónde lo pueden demandar? En el Tribunal Agrario, por regla general. A veces se le cita al ejido a través de su representante a la Procuraduría Agraria para que arreglen las cosas en sana paz, que no resulte tan costoso. Y cuando son casos delicados, palabras mayores, sí pueden denunciar al ejido ante instancias penales o civiles. Cuando se le reclama pues al ejido cuestiones mercantiles, cuestiones de contratos civiles, mercantiles o delitos que en nombre del ejido se cometieron porque el ejido firmó que si es
responsabilidad del comisariado que firmó, pues sí, pero el comisariado representa al ejido, no perdamos de vista ese punto. Y pues ya, dependiendo del motivo por el cual se demande al ejido o denuncia al ejido, es la autoridad competente. Hay varios motivos, después abordaré algunos ejemplos en otra transmisión. Así que a manera de conclusión de lo que te platiqué, algunos de los puntos los puedes encontrar en el artículo 27 de la Constitución Federal, otros en la Ley Agraria, otros en el Código Civil Federal, Código Federal de Procesos Civiles, por cuestiones mercantiles, por cuestiones fiscales, también nos podemos remitir a esas leyes. Recordemos que el artículo 2 de la Ley Agraria señala pues que son supletorias esas leyes, y desde luego que se refiere a esa suplencia, se refiere a que también adquiere obligaciones, deberes en esa materia. O también dependiendo de su reglamento interno o sus usos y costumbres, pero siempre y cuando esos usos y costumbres están reconocidas como tal. Así que cuando me toca asesorar en esos temas, siempre les digo, hay que hablar primero de obligaciones y deberes. Luego hablamos de exigir derechos y beneficios. Porque a todos nos gusta primero hablar de derechos y beneficios, exigirlo, pero cuando se pide ante un juicio, hey, y tus obligaciones las cumpliste, ahí ya no empiezan a cuadrar las cosas. Ese es el orden correcto, primero obligaciones y luego derechos. Porque recuerden que a un ejido sí lo pueden castigar por no cumplir con sus obligaciones. Y la inocencia de sus dirigentes, de sus representantes de la asamblea, no los libera de obligaciones. Que aleguen inocencia, que yo no sabía, que yo no nos dimos cuenta, que no sabíamos que eso decía la ley. Eso no te libera de obligaciones, ni de consecuencias legales. Como dice mi madre, el que no sabe pregunta a los dirigentes, los representantes, la asamblea que no sabe, va y pregunta a los que saben. Así de sencillo. En cuanto se detecta alguna anomalía, alguna falla, alguna deficiencia, es obligación del ejido atenderla antes de que se convierta en un problema en perjuicio de todos o en un problema mayor. Porque si detectaron una irregularidad y no la corrigieron, ahí ya hay mala fe. Ahí ya estás consintiendo el acto, aunque sea de manera tácita. Y eso tarde o temprano te puede acarrear un problema. Y no puedes alegar de que yo pensé que no iba a pasar a mayores. Yo pensé que eso iba a quedar ahí nomás. Que me llegó un requerimiento de Hacienda, de que me llegó una demanda al tribunal y no fui porque pensé que no tenían la razón. De que me llevaron una cita al Ministerio Público, pero yo pensé que nomás era puro chisme. No, la ignorancia no es inocencia. La ignorancia puede ser delito. Puede acarrear pues consecuencias. Así las cosas con este primer video. Seguimos transmitiendo con mucho gusto. Déjenos sus likes, sus comentarios, muy importante, sus preguntas, sus dudas. Entre todos ayudémonos a contestarlas, a orientarnos, a dejarnos sus experiencias ahí en la sección de comentarios de este video. Déjanos sus saludos, somos ya una familia más que confirmada. Suscríbete al canal de YouTube si ahí viste este video, o agrégate pues como integrante a esa gran familia en la página de Facebook. Nos vemos en la siguiente transmisión.